Hola, es un gusto de saludarles y en este nuevo episodio, señor director, hay que hacerlo. Ok, el público lo pide. Bueno, hola, soy Mario Gutiérrez. Hola, soy Martín Ibarra. Y juntos somos la otra mirada del fútbol. Claramente no estamos para un coro, señor director, pero bueno, nos estamos esforzando para que salga cada vez mejor y hacer justamente más grato este momento. Y en el día de hoy estamos muy entusiasmados porque justamente hemos creado una nueva idea para entregar contenido que sea atractivo para los amantes del fútbol y también para quienes a lo mejor no son tan apasionados, pero sí quieren conocer algunos antecedentes históricos, antropológicos, como nos comparte Martín. Y hemos diseñado una serie que tiene que ver con algo muy importante, que es saber a qué juega Chile. Ese podría ser el titular de esta serie que vamos a ir a desarrollar, ¿cierto? Justo con Martín, a partir de ahora, buscando en el fondo un concepto muy importante para toda cultura y para todos los equipos de fútbol y selecciones en particular: la identidad. Así que Martín, por favor, coméntanos este concepto tan interesante para ir abordando justamente a qué juega Chile. Claro, Mario, muchas gracias por esa introducción. Claro, ¿a qué juega Chile? De ahí se desprenden muchas cosas y, como tú mencionaste, la identidad es una de ellas, una de las principales. Pero antes de pasar un poco a esta concepción más antropológica, quería preguntarte, Mario, ¿qué piensas para ti que es la identidad? Yo creo que es algo que, bueno, parecido al nombre, en realidad, al concepto, es algo que identifica, algo que yo pueda observar y que en realidad lo caracterice con respecto a los demás. Y que yo sepa inmediatamente que esa persona o ese lugar, ¿cierto?, es característico a partir de esta identidad. Sí, Mario, totalmente. Es una dimensión importante de la identidad, es la base. Es un aspecto diferenciador. Eso es lo que tiene la identidad. Algo que me, de alguna manera, separa o me distingue del resto de un otro, en este caso. Y, bueno, la identidad antropológicamente ha tenido diferentes maneras de definirse o diferentes maneras de entenderse. Lo que dice Mario ha sido más o menos transversal. De esa forma se ha entendido desde los albores de la antropología, siglo XIX más o menos. Pero ha habido, Mario, varios aspectos y varias modificaciones en este recorrer, en este transcurrir de la antropología. Y para hablar de identidad, necesariamente hay que hablar de cultura. La cultura es algo que engloba la identidad. Y antropológicamente, Mario, la antropología nace al alero o nace de alguna manera muy relacionada con las ciencias naturales. La antropología es una ciencia social de que si bien contiene muchos datos y muchos aspectos de las ciencias naturales, su sentido último, su finalidad última es la de describir culturalmente. Y ahí, Mario, ha habido varios aspectos con respecto a esta cultura, porque en los principios de la disciplina y también hasta los años 70 más o menos, se veía como las ciencias naturales. O sea, tenemos un experimento en laboratorio. Ese experimento tiene variables controladas y que las podemos quizás replicar en otro lugar. Si tenemos un experimento, por ejemplo, a grandes rasgos, una receta de cazuela, por ejemplo. Esa receta de cazuela, Mario, la tenemos aquí, pero si vamos a Rusia y encontramos los mismos ingredientes, vamos a tener una cazuela similar. Y así más o menos intentó definir la antropología la cultura, así como algo muy estructurador. Y, por ejemplo, el cuerpo funciona, el corazón hace esto otro, ya la cultura, el corazón de la cultura, no sé, es el parentesco, y en ese parentesco vamos viendo las diferentes relaciones. Pero esa es una lectura que poco a poco se fue diluyendo, Mario, porque el ser humano es muy complejo y cuando hablamos de cultura tenemos que atender a la lógica informal de la vida. En la vida no tenemos las variables controladas, no es como el laboratorio. Muchas personas a veces dicen, no, yo no sé, salí de la universidad y por eso voy a triunfar en el mundo. Y a veces sí, te da herramientas, obviamente, pero en otros casos no. Y tienes que aprender otras cosas y adaptarte porque
eso finalmente es una parte de la vida, pero la vida transcurre de manera informal, con muchos entramados, con muchas cosas que no podemos controlarla completamente, Mario. Así que, ¿qué opinas al respecto? Tal cual, Martín, porque me estaba justamente recordando de lo que tiene que ver con el fútbol. Hay bastantes evaluaciones en el fútbol hoy en día que la tecnología acompaña de una manera tremendamente importante. Hay evaluaciones de laboratorio y otras de campo. Y exactamente de campo es donde siempre cuesta cierto tipo de evaluaciones, porque además las variables y además en el mundo del fútbol, que es un caos, entra el balón a rodar y hay oponentes, hay compañeros, hay espacio, hay reglamento, hay además un montón de emociones que florecen, hay hábitos, comportamientos tácticos, por lo tanto, justamente rápidamente se me venía eso de que en el campo, digamos, en el momento de trabajo, ¿cierto?, de salir al aire libre, es totalmente distinto a lo que ocurre en el laboratorio donde está todo controlado. Totalmente, Mario. Y recordaba algo que tú mencionaste en el primer episodio, que el fútbol es como la vida, pero a alta velocidad. Y exacto. Creo que cuando queremos estudiar estos aspectos culturales, y no podemos quizá tener la vida completa a disposición para estudiarla, pero el fútbol es un aspecto que definitivamente nos permite ver esa teoría y ver de alguna manera cómo se desarrolla. Y bueno, siguiendo, Mario, con lo que tú mencionabas, pasamos a un aspecto más teórico, pero distinto en cuanto a la cultura. Había un antropólogo norteamericano que se llama Clifford Geertz y fue muy, muy importante en los años 70 en adelante. Ha sido un antropólogo argentino, lo define como un pope, que un pope es alguien de mucha influencia, de mucho reconocimiento en un aspecto profesional. Y él es uno de los teóricos más importantes de la antropología. Lo que él menciona, a diferencia de otros teóricos que veían, como te decía Mario, de alguna manera la cultura como algo de laboratorio, él dice que la cultura, como bien venía mencionando anteriormente, responde a la lógica informal de la vida. Y que la cultura, de alguna manera, es esa urdimbre, esa manera, ese telar, esa trama de significación en la que el hombre como ser social está inserto y esas tramas que él mismo crea. Y por lo tanto él dice que la cultura es un contexto en el que todas las cosas o todo lo que sucede en la vida se desarrolla, pero es un contexto, Mario, no es un sistema, es más un esquema que se va construyendo, pero es un contexto, no es algo, un sistema cerrado que nosotros podamos de alguna manera como controlar y saber a cabalidad de una manera tan experimental como las ciencias naturales. Y bueno, y precisamente él definía que la antropología o la cultura en este sentido no tiene que ser una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Y que la labor del antropólogo es intentar desentrañar esa estructura de significación que muchas veces están superpuestas y que, como atiende a la lógica informal de la vida, cuesta mucho a veces darle sentido, porque decimos, esta es una estructura más grande. Pero una palabra a veces puede tener un montón de situaciones complejas, un montón de constructos que se dice. Pero otra palabra puede tener un significado no tan amplio. Entonces ahí, Mario, hay muchas cosas que analizar. Y también, como te dije anteriormente, habla acerca de la antropología simbólica. Eso dio un giro completo. Lo que Geertz no de alguna manera no restó valor a las ciencias naturales porque las consideraba muy importantes, pero que en un sentido último tenemos que atender a esa significación más que buscar una ley, porque a veces hay mucha gente que quiere estudiar algo concreto de una cultura y la reduce, termina reduciéndola porque el concepto es mucho más amplio. Pero lo que él proponía era que un concepto semiótico y después simbólico. Brevemente, Mario, con respecto a la semiótica y el simbolismo. Por ejemplo, la semiótica tenemos una palabra. Martina, una palabra. Anotando. Claro. Por ejemplo, Mario, anota la palabra vaso, por ejemplo. Okay. O tabla. Esas son palabras, son letras. Esas son letras y forman una palabra que dan a entender que un vaso es un recipiente donde uno verte un líquido. Una tabla o una mesa donde estamos de alguna manera aquí desarrollando el capítulo. Pero no va más allá, o no siempre va más allá, porque a veces tenemos algunos sentidos en algunas palabras que tienen un concepto más amplio. Pero por ejemplo aquí un vaso es un vaso y eso representa que esas
tiene un signo. O sea, esas 4 palabras, esas 4 letras, representan un objeto para verter un líquido. Pero Gerst iba más allá y decía que la cultura era algo simbólico. Y en lo simbólico, Mario, hay un montón de significaciones. Ahí sí que hay significaciones. Por ejemplo, Mario, para los cristianos la cruz. Claro. Y para los países su bandera. Entonces, está su bandera ahí. ¿Y qué significa esa bandera? Y cuesta muchas veces entender qué significa esa bandera. O sea, el mismo chileno yo creo que lo entiende, pero cuando intenta explicarlo quizá se queda corto, puede quedarse corto muchas veces. Porque atiende a algo que es un símbolo y que tiene cosas tan complejas y encierra muchas cosas que uno reconoce inmediatamente, sabe qué significa y todas esas redes, esas tramas que pueda tener ese símbolo. No sé qué opinas, Mario, con respecto a eso. No, por supuesto, porque además, a partir de lo que tú señalabas, el hecho de la bandera, ¿cierto? Uno, el que es propio de ese país, ve la bandera y obviamente se le disparan un montón de, sobre todo cuando están fuera del país, de emociones, sentimientos, cariños, ¿cierto? De todo tipo, alegrías, penas, de todo. Lo que significa vivir en una tierra, que además significa la pertenencia de la persona que vive en ese lugar. Y para otros probablemente ve una tela de distintos colores, una estrella solitaria, pero no significa nada. Por eso que es muy importante el simbolismo para la persona que lo vive. Y que bueno, Martín, que nos lleves por ese lado, porque como estamos en víspera, ¿cierto?, de Fiestas Patrias en Chile. También. Y es un simbolismo. Identifica a Chile, porque de lo que conozco, en Chile se celebra. Claro. Se celebra y aparecen elementos que identifican, como la empanada, la chicha, el guaso bien compuesto, ¿cierto?, que toma pura agua, ¿cierto?, ¿no? Con uvita, pero... Bueno, se identifican, ¿cierto? Nosotros sabemos, y bastantes días de celebración porque nosotros estamos acostumbrados de que sea así y lo disfrutamos. Es un momento en que se agasajan los corazones de los chilenos en esta fiesta en particular, donde más allá de las diferencias, ¿cierto?, al igual de lo hermoso que tiene el fútbol, más allá de las diferencias económicas, políticas, religiosas, el balón empieza a moverse y todo cambia. Fiestas Patrias, somos todos chilenos. Así es, Mario. Y lo que tú dijiste es algo muy, muy importante, porque nosotros como cultura, como cultura en realidad, tenemos muchas cosas. Yo creo que nos identificamos con menos cosas, como dijiste tú, independiente de las clases sociales aquí o los diferentes trasfondos que podamos tener. Como chilenos nos identificamos con el 18 de septiembre, con las Fiestas Patrias en esto. Entonces, como cultura tenemos cosas más complejas, pero dentro de esa cultura nos identificamos con aspectos más específicos. Y también, Mario, otro aspecto muy importante con respecto a la cultura, para ir pasando a la identidad también, que bien lo mencionaste, que es el sentido de pertenencia, que lo vamos a ver también, que la cultura, después de los años 70 en la antropología, cuando empezó a haber más conectividad en el mundo, ya en los años 90, 2000, década del 2010, cuando ya tenemos ya la globalización, los antropólogos y los sociólogos, en realidad todos los estudiosos, se dieron cuenta de que el contacto entre las personas, entre sociedad y entre diferentes aspectos, promovía que la identidad no era un concepto fijo, Mario, que tiene una base, que se mantiene, pero no es algo que sea fijo, sino que algo que es variable. Y es una paradoja que tiene la cultura, porque es un sistema de símbolos que, como dijimos, que se va transmitiendo de generación en generación y que tenemos una base, pero también se va construyendo. Yo creo que el símbolo que podemos tener hoy en día se va a mantener quizás en 30 años después, pero muchas cosas también van a cambiar, Mario. Entonces ahí como que la identidad tiene una base, pero mientras esta base vamos construyendo y se va reconstruyendo y constantemente nos vamos reconstruyendo. Así que quizá como a priori, como para después pasar a otro análisis, quizá Chile jugaba de una manera en un contexto de tiempo y en otra manera jugó de otra forma. O quizás habían varias cosas en el mismo sistema. Entonces la identidad es variable y va mutando a través del tiempo. Pero también mantiene aspectos como base. Así que eso es como una paradoja que tienen los científicos sociales al describir la cultura. Y es todo un tema. Me parece interesante porque si yo identifico algo o alguien o una sociedad o un país, se supone que eso se perdura en el tiempo. Claro.
A ver, voy a hacer un ejemplo re fácil, pero a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, hay que decirlo. Es como decir que el baile nacional es la cueca, esa es la identidad, pero se baila cumbia. No sé. Claro. Los chilenos entienden. Claro. Entonces, no sé si significa el hecho de mutar en la identidad propiamente tal o agregar a una identidad base. Claro. En ese concepto a lo Eso mejor es... ahí me hace un poco dudar Sí. Sí. esta interpretación o esta explicación. Sí, claro, Mario, tienes toda la razón. Pero lo que se plantea es que hay aspectos que están de base, por lo general, hay pueblos que mantienen su cultura, mantienen completamente, pero hay otros que, dado ese contacto, van cambiando un poco. Pero se mantiene una base por lo general. Es difícil de aquí a 30 años decir que no se baile cueca. Yo creo que se va a seguir bailando. Pero hay otros aspectos que nos abren y la identidad cambia un poco. Pero son aspectos que aún esta barrera es difusa. El ser humano, como la cultura, es muy difusa. Es un contexto. Pero los antropólogos han dado cuenta de que estudian en un lugar por un periodo de tiempo, 30 años, 40 años, y hay cosas que se mantienen, pero hay otras cosas que cambian y también forman parte de la identidad. Se va ampliando, va cambiando y se va mutando. Pero eso es muy importante saberlo, porque saber que no es algo fijo, no es algo que siempre tenemos que mantener, sino más también poder agregar cosas y también identificarnos con esas cosas. O sea, claro, dándole un poco la vuelta a lo que señala Martín, importante siempre estudiar, ¿cierto? Estudiar la cultura, la sociedad, porque a lo mejor también, sin saber nada con respecto al tema, ¿cierto? Ni estudiarlo, puede influir la migración en un país también. Estoy pensando, no solo ahora, en los tiempos que corren, sino que también antiguamente hay lugares de Chile donde se identifica, ¿cierto? Ciertas ciudades, pueblos donde llegó migración de hace muchos años, sobre todo de Europa, y que uno puede identificar ese lugar con comida, ¿cierto? Generalmente con comida, claro. Sobre todo en el sur. Entonces Exacto. Creo que también por ahí hay algo que puede aportar justamente a la identidad nacional y que probablemente un aporte extranjero aporte, a eso me refiero, ¿cierto? Algo positivo. Exacto. No migración para cosas negativas, ¿cierto? Sino que positivas pueden a lo mejor formar parte de esta estructura que identifica un país. Sí, claramente, Mario. Así es como se ha visto en los estudios que pasa. También hay otros que dicen como interculturalidad. Algunos toman como un mestizaje. Toman algunas cosas y en ese mestizaje se mantiene una esencia con rasgos de otra cosa o de otra cultura, y en la otra se mantiene la otra esencia con rasgos de... Se va de alguna manera construyendo, pero tiene una base. Algunos antropólogos han llamado estudios sobre la cultura y hibridismo, de alguna manera poder... porque muchas veces cuando pensamos que somos una cultura cerrada, no queremos interaccionar con los demás. Y ahí como que genera un poco de un sistema cerrado que no se abre. Entonces creo que es importante interactuar más aún en estos tiempos. Martín, me hiciste volver al colegio. Estoy justamente como pensando un poco. Me puedo equivocar, y por eso lo digo, me gusta equivocarme para que me corrijan, porque así aprendo. Que tiene mucho que ver en que justamente los simbolismos, la bandera, ¿cierto? Todo lo que significa el 18 de septiembre es justamente por el mestizaje y para que de aquí en adelante la independencia nacional, ¿cierto?, de España pudiese ser algo permanente y que todos sepan. O sea, hay una bandera porque somos independientes, somos Chile, ¿cierto? Y todos los simbolismos, el escudo. Entonces, creo que a lo mejor por ahí también tratar de ver que el mestizaje sí, pero hay un camino a seguir. Exacto. Hay un camino importante. Exacto. Pueden haber ciertas veredas, pero el camino está. Claro. Y en las veredas probablemente está el aporte extranjero, por llamarlo. Exacto, así. Exacto, Mario. Estoy inventando. Así es, no, tiene razón con respecto a eso. Y así nos vamos adaptando a nuevos tiempos y a nuevos aspectos. Mira, Mario, con respecto a esta identidad que de cierta manera está, como dijiste tú, mantiene un sentido de pertenencia y se construye en un contacto social. Cuando hay más de una identidad en contacto. Sí. Y
para poder tener una identidad, necesariamente tenemos que relacionarnos con otros porque si no, no podríamos tener esa identidad. Y yo creo que en base a ese relacionamiento, que una cultura base puede cambiar de alguna manera, también obtenemos una identidad. Y creo que eso es súper importante. Okay. Y también, Mario, con respecto a la actualidad, como que esa forma de pensar más cerrada, o como que la cultura responde a un solo lugar, circunscrito territorialmente, con un grupo social, se ha ido de alguna manera derribando un poco, detendiendo de otra manera. Porque, por ejemplo, no sé si en Chile 30 años atrás comíamos sushi o comíamos comida... Por ejemplo. Y hoy tenemos eso muy internalizado y forma parte de otra cultura. Entonces todas esas cosas de alguna manera van construyendo y los sentidos de pertenencia se van ampliando. Yo creo que ampliando es un buen concepto a una cultura base, como lo mencionabas tú, Mario. Y otro aspecto muy, muy importante con respecto a la identidad es que esta identidad permite que otros también logren identificarse con nosotros cuando estamos en un contacto. Entonces en ese contacto nosotros mismos nos identificamos de una manera o nos sentimos como una pertenencia, pero el otro también lo ve así y el otro también se entiende de otra manera y ahí se van construyendo las identidades de pueblos, de naciones, de grupos. Pero este tema, Mario, es muy profundo, tiene unas tramas por aquí, por allá, como decía Gers, es muy difícil encontrar, es casi una proeza lo que hacen los antropólogos, los etnógrafos, de poder de alguna manera dar a conocer en términos más o menos plausibles, más o menos entendibles, un concepto de una cultura ajena cuando la estudian. Pero no te preocupes, Martín, porque este es el primer capítulo. Claro, Así que tienes que seguir profundizando en la identidad. Claro. Para darle el marco, ¿cierto?, a lo que vamos a ir desarrollando de la selección chilena o el fútbol chileno con algún equipo que sea representativo de un momento, de una época del fútbol nacional. Y lo último, Mario, quería contar una anécdota de un conocido humorista extranjero, pero que vive hace mucho tiempo en el país. Su apellido es Beni y él hace stand-up comedy con eso. Cuenta de cuando llegó a Chile desde Italia, porque ahí todo lo que hemos estudiado, todo lo que he mencionado ahora tiene un sentido. Todas esas tramas de significación, esos simbolismos, eso lo que significa cada palabra. Él llega después de 12 días a Valparaíso y quiere saber qué pasó en el mundo en estos 12 días. Y va al kiosco y le dice... Habla en español, obvio, con un español con ese acento italiano, pero claro, se da a entender. Entonces uno podríamos decir, tenemos el idioma, nos podemos entender. Exacto. Pero el del kiosco le pregunta, ¿cuál va a querer? ¿Qué diario va a querer? ¿La segunda, la tercera o la cuarta? Y él le dijo, no, yo quiero la primera, ese debe ser mejor. Entonces, el del kiosco le respondió con buenas palabras, porque con buenas palabras, ¿quién no entiende? Italiano, y le empezó a decir, y ahí empezaron a pelear, y claro, y entender también a los chilenos, o entender cuando vamos a otro lugar, es porque también hay simbolismo ahí. Entonces, como a veces podemos decir, hay una ley, el idioma puede ser una ley, nos podemos entender. Pero yo creo que él, aún hablando español, aquí no entendió nada, y contaba, y tiene sus anécdotas que cuenta que no entiende qué pasa, y hay conceptos que se supone que son lo mismo, pero no son lo mismo, es la misma palabra, pero significa otra cosa. Que él dijo, el chileno, ¿cómo lo pasaste? Lo pasé chancho. Lo pasé chancho. Él todavía no podía entender qué significaba que lo pasó chancho. Y le dijeron, no, lo pasé increíble. Ah, muy bien. Entonces, después otro día, pregunta, ¿y esta zapatilla, esta mesa, cualquier cosa, qué marca es? Marca chancho, le dijeron. Entonces genial. No, es horrible. Entonces, todas esas cosas creo que cuestan, Mario, y lo podemos ir profundizando después, porque hay cosas aquí que no son muy fáciles de entender. Creo que pese a tener un idioma común, estos simbolismos, por ejemplo, vamos a ver en este partido contra Paraguay a un jugador clave, Patricio Yáñez. Si le preguntamos a un argentino qué es un Pato Yáñez, pues nosotros los chilenos entendemos qué es un Pato Yáñez, pero otros no entenderían qué es un Pato Yáñez. Entonces, Pato Yáñez no entenderían. Un chileno al tiro entiende el simbolismo y el significado tras eso. Entonces ahí, Mario, hay un mundo muy lindo y rico por explorar. Así es, Martín. Bastante clara la explicación. Insisto, tenemos que seguir desarrollando esta idea desde este punto de vista cultural, social, antropológico, para
ir aterrizando a lo que queremos, ¿cierto? ¿Cómo juega Chile, cierto? ¿A qué juega Chile? Y una identidad en el fútbol, porque lo conversamos en varios capítulos, que podemos encontrar en algunos países una cierta identidad. Más fija. ¿Cierto? Sí. Que se repite, ¿cierto? Exacto. Que bien como decías tú, que así como la identidad puede encontrar esto que se va desarrollando, va encontrando algunos aportes. En algunas selecciones, por ejemplo, la selección brasileña ha tenido una evolución, pero mantiene una esencia. Exacto. Entonces, creo que a partir de eso también instalar en Chile, si nosotros preguntamos, y ojalá que aporten también, que no nos están viendo, comenten con toda libertad, ¿cierto? Porque nos ayuda también en la retroalimentación y nos sirve también para exponerlo acá de a qué juega Chile. Y probablemente, ¿cierto? Otra cosa importante dentro de la búsqueda de la identidad, la identidad, si nosotros le dijéramos a un argentino, hazme la identidad de Chile, Chile como cultura, como país, no le va a interesar ni va a aportar nada. Y nosotros también, probablemente, poco a lo mejor vamos a recoger porque no vive acá. Estoy hablando de una persona que vive en Argentina, o en Brasil, en Paraguay, en Perú. Pero a un chileno, sí, por supuesto, que tiene toda una validación en su opinión para decir, yo quiero que la identidad del fútbol chileno sea esta. Y a él nunca nos han preguntado. Y nos quedamos solamente con la opinión de toda la vida de quienes están en los medios tradicionales, ¿cierto? Para saber cómo juega Chile. O más, vamos a depender del técnico de turno, porque ni siquiera el presidente de la NFP de turno. Porque yo no veo una estructura donde se contrata un técnico a partir de cómo quiere que juegue Chile o porque Chile juega así. Entonces, a partir de esto, creo que también es interesantísimo la opinión. De verdad que es importante la opinión. Yo sé que es difícil. Ya llevamos hartos años, ¿cierto? Con redes sociales, yo tengo que reconocer que nunca he comentado. Así que yo creo que también uno siembra en la vida y va cosechando y claro, yo espero ahora que muchos comenten, pero yo nunca comenté, así que también tengo que asumir que no es fácil comentar. No es fácil comentar, pero creo que es un tema interesante y a todos les va a gustar lo que vamos a hacer a continuación, Martín. Antes de continuar, queremos dar la mención a nuestros auspiciadores. Aquí tenemos Agua Santino. Agua Santino, una empresa comprometida con sus clientes proporcionando agua purificada de la más alta calidad. Agua Santino, la bondad del agua purificada que nos acompaña en este episodio. Martín, y de verdad, o sea, yo consumo agua Santino y se nota la diferencia con el agua, ¿qué vamos a decir? Pero se nota la diferencia. Bastante, es un agua que hay que tomar agua. Ojo, hay que tomar agua, menos bebida, menos azúcares. Así que es muy importante y, ¿por qué no decirlo? Típico que nosotros estamos con los hervidores y los hervidores siempre están manchados. Y de verdad que yo he hecho la prueba, ¿cierto? Y con agua Santino el hervidor está impecable. Algo quiere decir eso. Así es, Mario. Así que esta es el agua purificada. Y también nos acompaña TD Deportes. Para indumentaria deportiva, ¿quieres vestirte como un profesional? TD Deportes, tu tienda preocupada justamente de darte la mejor comodidad para desarrollarte en cualquier cancha. Bueno, y continuando entonces, esperando que sea de mucho agrado lo que estamos compartiendo con Martín. Bueno, decir puntualmente que vamos a ir por el túnel del tiempo. Y yo les quiero señalar, ¿cierto? Porque aquí transversalmente muchas generaciones están viendo nuestro podcast y lo agradecemos, ¿cierto? La otra mirada del fútbol y todas sus redes sociales, no lo olviden. Antes del año 2000, ¿cierto? Existía la sociedad, existían las personas, miren lo que estoy diciendo. A pesar de que en alguna época, los 80, no había internet y sobrevivíamos igual. No habían celulares y sobrevivíamos igual. Quienes vivimos esa época. Por supuesto que hay muchos que no vivieron esa época, pero a lo que quiero decir que es importante mirar el pasado y lo que vamos a hacer ahora para tratar de identificar, ¿cierto? De buscar lo que estábamos diciendo. ¿A qué juega Chile? ¿Cuál es su identidad? Si es que la tuvo en algún momento o definitivamente fue
ondulante a través de distintos momentos del fútbol, con distintas selecciones, con distintos entrenadores. Y eso es entregárselo a quienes están con nosotros, ¿cierto? Y que también, insisto nuevamente, opinen al respecto. No hay nada más grato al hacer y preparar este podcast, ¿cierto? De mirar partidos con ojos nuevos. Es otra mirada, con ojos nuevos. Yo este partido, vamos a analizar, miren lo que vamos a analizar, qué entretenido. La eliminatoria a España 82. Chile, ¿cierto? Bajo el mando de Luis Santibáñez, una selección que terminó siendo segunda, y comparándola, o más que comparándola, mostrando algo, un símil, para que ustedes puedan identificar la diferencia, a lo mejor cuál abrazan, por supuesto respetando los contextos, como bien lo decía Martín. O sea, el 81, el arquero tomaba el balón con la mano cuando se la pasaba a un compañero. Ya esa es una gran diferencia. Pero entendemos el contexto. Los jugadores tenían un biotipo y una preparación, alimentación y muchas cosas más distintas. Vamos a comparar con el Chile de Bielsa, ¿cierto? Mismo partido en cuanto a clasificatorias, de visita ante Paraguay. Creo que son emblemáticos esos dos partidos. Es emblemático un Chile clasificatoria 82 segundo y Chile clasificatoria 2010 Sudáfrica también segundo. Gana en Paraguay con Luis Santibáñez de una forma, gana en Paraguay Bielsa con otra forma. Martín. Así es, Mario. Muy importante lo que tú mencionas, y como lo he venido diciendo anteriormente, es un trabajo importante de alguna manera desentrañar esa identidad, porque como mencionamos que el fútbol es como la vida, cuesta, y aquí Mario tiene que hacer ese trabajo para poder llegar a esta identidad, a esta pertenencia del estilo de juego de Chile. Y muy importante, Mario, el tema histórico. Tú ya insinuaste el tema del arquero, que hoy en día no puede tomar con la mano un pase de un jugador, de un compañero, que viene con el pie. Directo, un pase directo. Y por lo tanto la historia también hay que verla en su contexto, hay que entenderla en su contexto. Como dijimos anteriormente, hay cosas aquí en el fútbol que se mantienen constantes, hay otras que han variado. Y esa es una de ellas. Y también el contexto organizacional de las eliminatorias de esa época, para comenzar. Nosotros conocemos las eliminatorias con 18 partidos. Vamos todos contra todos, partidos de ida y vuelta. Pero este formato se empezó a utilizar desde 1998, Mario. Aquí en el año 82 había otro formato. Uno siempre dice que esta selección clasifica invicta, y es verdad. Eso es lo que nos han dicho, y nos han dicho la verdad. Pero otro contexto completamente diferente, Mario, porque para clasificar a este mundial los partidos eran por grupos, Mario. O sea, se formaban 3 grupos. Bueno, los mundiales eran de 16 equipos. Aquí en el Mundial de España se amplió a 24. Pero las clasificatorias para Sudamérica clasificaban 4, igual que la eliminatoria anterior, pero solo 4. Y para efectos del Mundial del 82, Argentina, por ser vigente campeón, clasifica automáticamente. Y los otros 9 equipos restantes de la Conmebol, de aquí de Sudamérica, se dividen en 3 grupos, y el ganador de cada grupo obtiene el pase directo al Mundial. Argentina clasificaba directo, y estos otros 3 grupos que se formaban con los 9 equipos restantes. Bueno, en estos grupos el ganador fue Brasil, de uno de esos grupos, clasifica directo. Y el ganador de nuestro grupo aquí es Chile. Chile se mide con Ecuador y Paraguay. Partidos de ida y vuelta. Finalmente son 4 partidos. Y bueno, este es el primer partido. Chile empata con Ecuador y sucede este partido aquí emblemático con el resultado 1-0. Y bueno, Chile después cierra muy bien su cometido, ganando los 2 partidos de local por un marcador de 2-0 frente a Ecuador y 3-0 frente a Paraguay. Así que es algo distinto, Manuel, que hay que analizar. Dice que Chile, nosotros decimos que Chile clasifica invicto, sí, pero fueron 4 partidos. Sí.
Y eso hay que mencionarlo. Pero eso no significa que sea una buena selección, que tú después nos vas a versar con respecto a eso. Pero antes que pasemos a tu análisis, creo que la figura de Luis Santibáñez hay que mencionarla. Y la figura de los jugadores también. Bueno, brevemente, Luis Santibáñez fue un entrenador chileno que también se desempeñó como periodista en diferentes momentos, que nació el 7 de febrero de 1938 en Antofagasta y muere en 2008 en Santiago. Él empezó a hacer cursos de entrenador de un entrenador húngaro que tuvimos en la selección chilena en los años 40 y después el curso que ofrecía Fernando Riera, el entrenador del Mundial del 62 en ese momento. Y empieza muy joven, a los 18 años dirige una selección amateur que existe en la selección amateur de la Antofagasta, en este caso la ciudad donde él vivía. Después de ya los 20 años se lanza a las divisiones inferiores de Antofagasta y va más allá y comienza a dirigir ya en el año, a los 23 años, en San Felipe. Y en San Felipe tiene su comienzo y también ahí tiene su consagración como entrenador. Consiguió algo histórico Luis Santibáñez. Hizo que San Felipe se convirtiera, él dice, en la plaza, en la capital del fútbol chileno. Lo sacó campeón del ascenso de la segunda división, que hoy en día sería la primera vez, y el año siguiente lo saca campeón de la primera división. Y va a Copa Libertadores. Algo nunca antes visto y que no se ha vuelto a ver tampoco. Sí. Algo muy importante. Es el ganador, es el entrenador más ganador en la historia del fútbol chileno. Ganó 7 títulos. 4 de primera división, 2 de segunda división, después ganó uno con Deportes Temuco y uno de la Serie A de Ecuador. Este personaje es un personaje, Luis Santibáñez. Sí. Este sí que es un personaje. Y tenía, muchos dicen, expresiones de la vieja escuela, Mario. Si te las voy a leer. Son 3 expresiones. La primera, su filosofía del fútbol como una guerra en la que pierden los menos astutos. La segunda, la convicción de que la mejor defensa siempre será una mejor defensa. Y la tercera, un espíritu de aventura que normalmente se confunde con el de mercenario. Esas son algunas de las frases. También él decía que le importaba mucho más el resultado y que eso de ganar, gustar y golear es algo que se da con muy poca frecuencia. Y que él prefiere, de alguna manera, asegurar esos resultados, Mario. Y bueno, con respecto a la selección, para pasar ya a tu análisis más táctico para ver y desentrañar esa identidad, debemos decir que en el año 73 toma Unión Española. Y esa época, que lo tiene en 73-75, lo saca campeón de 2 campeonatos nacionales y disputa la final de la Copa Libertadores de 1975, Mario. Y esa fue la época de oro de la Unión Española. De hecho, muchos dicen que Unión Española es de los grandes por esa época, Mario. Por llegar a esa final de la Copa Libertadores con Luis Santibáñez. Sí. Y bueno, posteriormente se va a O'Higgins de Rancagua, año 78. Y ahí tiene una muy buena actuación. Sale vicecampeón del campeonato nacional, un subcampeonato que para un equipo como O'Higgins era impensado. Y también un cometido muy, muy destacado en la Copa Libertadores, Mario. Bueno, y esos 2 grandes hitos, estos 3 grandes hitos, podemos decir, su carrera: San Felipe, Unión Española y O'Higgins, lo llevan a tomar la selección chilena en el año 79. Y con muchos de estos jugadores disputan la Copa América del año 79, que termina también obteniendo un vicecampeonato frente también a Paraguay, muchos de esta Paraguay. Y nos situamos en ese momento en el tiempo con una generación del fútbol chileno muy interesante, Mario, muy interesante. Parte de esos jugadores de esa época que jugaron este partido fueron dirigidos por Santibáñez, Mario. Como por ejemplo, René Valenzuela fue dirigido por Santibáñez en O'Higgins, en ese O'Higgins del 78, sí, que lo vamos a ver. Mario Soto, uno de los jugadores más emblemáticos de fútbol chileno, con varios récords, que disputó con Cobreloa. Dos finales de Copa Libertadores. Pero antes de eso jugó en Unión Española y disputó esa final de Copa Libertadores también. Y fue dirigido por Santibáñez en Unión Española. Y finalmente después va a Palmeiras, luego vuelve. Y ahí conocemos su campaña más histórica también en Cobreloa. Sí. Otro jugador que fue dirigido por Santibáñez fue Eduardo Bombalet, que decían que era uno de sus regalones. Sí. En O'Higgins también. Sí. Y también René Valenzuela fue compañero de Bombalet en ese O'Higgins. También
Otro de los jugadores que fueron dirigidos por él, que tuvo minutos, no fue titular en este partido, fue Miguel Ángel Neira, que también fue dirigido por Santibáñez en O'Higgins. Así que un entramado muy importante. Varios de estos jugadores fueron dirigidos por Santibáñez, tenían la confianza de él y conocían más o menos cómo jugaba el entrenador. Así que Mario, te dejo la... No, y no me dejes, Martín, porque me tienes que claro, ir cooperando claro. con antecedentes. Claro. Primero señalar justamente en lo que estamos. ¿A qué juega Chile? Del recorrido que nos hiciste de la historia de Luis Santibáñez, mencionar que entonces él es seleccionador nacional a partir, ¿cierto?, de sus éxitos, de su carrera rimbombante, ¿cierto?, que sobresale, explosiva, ¿cierto?, con San Felipe y después con el resto de los equipos, pero eso le da la oportunidad de llegar a la selección. Por lo tanto, ya aquí podemos ver que a nivel nacional, digamos como una estructura, digo NFP, ¿cierto?, ¿cierto?, la Asociación Nacional o la Federación de Fútbol de Chile, no había probablemente todavía un modelo de juego, ¿cierto?, una identidad. Chile va a jugar así, por lo tanto traemos este entrenador, nos identifica, porque Exacto. Para desarrollar un equipo de fútbol hay entrenadores, y lo hemos conversado también acá, de diversa índole, con estilos distintos. Todos válidos. O sea, dejar eso en claro, que me puede gustar más el equipo ofensivo, que pasa más tiempo siendo protagonista que defendiéndose, eso es otra cosa. Pero jugadores o entrenadores también, en este caso más pragmáticos, también obtienen buenos resultados, que esperan al rival y que logran obtener ventaja a partir del ataque del rival. Entonces, aquí lo que me demuestra, con lo que señalaste, Martín, que no había, sino que solamente lo que atrajo su contratación fue sus éxitos. Exacto. Porque además, cuando se entrevista a un entrenador, se le pregunta su filosofía, ¿cierto?, qué piensa, su idea de juego, su idea de la vida también. Exacto. O sea, y aquí, con las frases que tú das, Martín, ¿cierto?, que son un tesoro, bueno, podemos saber qué entrenador ¿Quién es Luis se hace Santibáñez? cargo. ¿Quién se puso el buzo de técnico nacional? Entonces, sin entrar en grandes profundidades, Martín, porque insisto, el respeto que merece analizar esto, miren, del 7 de junio de 1981. Insisto, no había internet, para las nuevas generaciones no había celular, pero igual, se veía el fútbol. Había televisión. Se veía el fútbol y hay algunas imágenes, vamos a ir repasando algunas imágenes ahí, en la medida que podamos, y que sean dignas también de este espacio. Pero señalar que en la memoria colectiva, ¿cierto?, de quienes ya llevamos más años, y en el caso tuyo, Martín, también, que estudias esto del fútbol de otra época, mirando, insisto, con ojos nuevos, siempre nos dijeron que era una selección absolutamente defensiva. Y lo dice también en su declaración de intenciones Luis Santibáñez. Si a relevo de parte, dicen los abogados, no hay nada más que confesión de parte, relevo de prueba. O sea, no hay nada más que hacer. Él lo dice. Entonces, analizamos. Pero el tema está que aquí ganó. Y ganó en Paraguay. Y no cualquier Paraguay. También mencionar que era una selección importante en esos tiempos de que Paraguay, a nivel sudamericano, con Olimpia, ganaba todas las Copas Libertadores, o casi todas, ¿cierto? Y por lo tanto, también tiene un valor haber ganado allá. Entonces, vamos a recordar, Martín, la alineación, ¿cierto?, que tiene la selección nacional con Mario Ben. Bueno, los rojos son Chile. Mario Ben en portería, Elías Figueroa de líbero, René Valenzuela en derecha como stopper. Y miren, ya Santibáñez tenía esto de que hay que tratar de ganar. Entonces, los paraguayos tenían un centro delantero muy importante que se llamaba Michel Agnoli. ¿Y qué hizo Santibáñez? René Valenzuela, usted sígalo por todos los sectores de la cancha. Vaya a buscarlo. Listo. Usted se va a dedicar a eso. Listo. Ahí está. ¿Por qué? Porque si él se define como un técnico defensivo, yo le voy a exigir, ¿cierto?, como un hincha, como una persona apasionada por el fútbol, un estudioso del fútbol, que desarrolle su forma defensiva con excelencia. No criticar por qué no jugó ofensivo. Pero yo no me recuerdo
Yo no me recuerdo en esos tiempos que algún comentarista me dijera y respetara eso, sino que rápidamente yo instalo lo que yo quiero y así comento. No, pues primero respeto al técnico y veo que lo que él está proponiendo lo haga de manera perfecta. Cuesta encontrarlo en el fútbol, pero lo más cercano a la perfección. Entonces, detalle, Santibáñez, listo, delantero peligroso, lo marco con un stopper. El concepto de stopper, ¿cierto? De que sigue, ¿cierto? Al delantero, que no se da tanto en estos tiempos, sí, en esa época se daba mucho más. Y que también, eso que tú señalas es muy importante para los técnicos porque ahorra horas de entrenamiento y de trabajo porque ya conoce la idea. Exacto. Ya está asumido y la hace propia, la vive, no la actúa. Con el concepto de Bielsa, cuando en los entrenamientos le gusta que los jugadores la vivan, no la actúan, ¿cierto? No está simulando, vive, porque lo encarna lo que quiere el técnico. Entonces René Valenzuela lo encarna. Elías Figueroa, Lizardo Garrido por derecha, ¿cierto? Tenemos 3 centrales, Garrido, Vigorra por izquierda. Medio campo, Rodolfo Dubó, Eduardo Bombalé. Sandrino Castec, de delantero, centro delantero, Pato Yáñez derecha en ese momento. Mayor, sí. Por lo menos los primeros 45 minutos por derecha. Gustavo Moscoso, si bien supuestamente voy a ser un extremo izquierdo, más centralizado, y cuando tenía que defenderse por el lado izquierdo, él venía y ayudaba. Ya un concepto interesante para la época de que los que estaban arriba trataban de ayudar. Castec se quedaba arriba y generalmente el Pato Yáñez también se quedaban en ofensiva para el contraataque. Para hacer justicia, ya, uno puede decir, tiene 5 defensas más 2 volantes defensivos, o sea, tiene 7 más el arquero 8 y pudiésemos dejar en ofensiva 3. O sea, un equipo defensivo, ya. Pero para reivindicar como corresponde, ¿cierto? En justicia, los primeros minutos Chile ataca. Las primeras opciones, Pato Yáñez desbordando, centro y un par de opciones de gol. Un cabezazo de Moscoso, ¿cierto? Una llegada de Vigorra desbordando, Lizardo Garrido. Entonces, ¿es defensivo de un inicio? No es defensivo de un inicio. Ahora, el partido, con la presión de los paraguayos, Romerito entre ellos, un volante creativo muy interesante, ¿cierto? La pasada de los laterales, claro que empezó a provocar que Chile se fuera más atrás. Ahora sí que es interesante también mencionar, como ya sabemos que la identidad de ese Chile, de Santibáñez, es defenderse, es algo interesante cuando, por ejemplo, los paraguayos ya empezaban a atacar, ¿cierto? Recuperaban el balón y los chilenos se proyectaban para llegar más arriba. Bombalé también era uno de los que más llegaba arriba para apoyar. Los chilenos, ¿cierto? Esa selección corría hacia atrás. Eso se llama, por ponerle un nombre, pero para que nos entendamos, reagrupamiento defensivo. Es decir, perdí el balón y corro rápidamente a proteger ¿qué? Que está bien, el arco. Claro. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma. ¿Qué es el pressing? Pierdo el balón y presiono en el lugar donde perdí el balón y evito que el rival avance. Aquí no. Chile le cede la iniciativa y le propone una instancia con mucha densidad defensiva para complicar a los paraguayos. Entonces, a partir de esto, uno dice, bueno, la estrategia y el plan de partido de Santibáñez tiene coherencia. Es que a mí no me gusta cómo juega. Sí, respetable, pero analicemos la coherencia. Entonces nadie se queda arriba para no dividir el equipo, para no partirlo, en el fondo. Entonces, los 3 que están ahí, rápidamente tratar de estar, se habla de la línea del balón, estar defensivamente en la línea del balón. Ahí está el balón, una línea, nadie por sobre, a lo más Sandrino Castec, a lo más por allá Pato Yáñez, se quedaba uno u otro, pero tratar de dar esta densidad defensiva con Bombalé marcando, ¿cierto? Con Dubó marcando. Los paraguayos jugaban con 4 defensas, 3 volantes y 3 delanteros. O sea, muy actualizado a lo que se juega hoy en día, con extremos. Pero también tiene una lógica. Pero bueno, no estamos analizando la identidad paraguaya, pero ya que estamos hablando de fútbol y Chile no estaba jugando solo, está claro, los paraguayos tenían que jugar con puntero. ¿Por qué? Puntero a la antigua, ¿cierto? Como se decía. Porque ellos viven, ¿cierto? Respiran juego aéreo. Entonces, desborde y centro. Obvio.
Por eso necesitaban tener punteros abiertos. Hay una explicación de cómo ocurría. El partido se sostiene y encuentra ante la urgencia del equipo paraguayo de ganar, ¿cierto?, este partido para consolidar, ¿cierto?, las primeras posiciones e ir al Mundial. Aparece el famoso gol de Pato Yáñez con el relato de Pedro Carcuro, ¿cierto?, con los comentarios de Julio Martínez, que en ese tiempo ahí 2 canales se unían, uno, un relator de un canal y el comentarista del otro, y así conformaban una transmisión que es bastante romántica. ¿Cierto? Nuestro director aquí también puede ver en ese sentido de que es bastante romántica para lo que se tiene hoy día en tecnología. Por supuesto que sí. Es bonito verlo son ojos nuevos. De verdad que yo lo hago con mucho cariño, lo estamos haciendo con mucho cariño porque más allá que pasó 28 años, pero se disfruta ver jugar así. Y yo de verdad que pongo en valor. Se desprecia esto, no, que es defensivo. No, yo lo tomo en valor. Porque se aprende de esto. O sea, para estar ahí, Santibáñez tuvo que recorrer, tuvo que esforzarse, los jugadores también. Hay un esfuerzo detrás, que claro, en ese tiempo se corrían 5 o 6 kilómetros, hoy día los jugadores corren 11 kilómetros, que la estructura física es totalmente distinta, ¿cierto? Pero sin duda, esto hace de que de esta forma se desarrolle cada partido en ese contexto. Ahora, terminamos entonces con este partido, sin antes mencionar que alguien me puede preguntar, porque aquí hay que poner algo en relieve, subrayar. Esta selección chilena, con estos nombres que tú has dado, Martín, más Caselli, ¿cierto? Más Miguel Ángel Neira. Caselli creo que estaba suspendido, algún lesionado por ahí en la época. O sea, había más jugadores. Con todos esos jugadores, si alguien quisiese hacer la pregunta y dudar, que es bueno que comenten, y seguimos después conversando en esto, ¿Chile podía jugar de otra manera? ¿O era lo que tenía Chile? Es como cuando uno dice, ya, no me puedo comprar un Mercedes-Benz. Voy a comprar un auto, ya no voy a dar nombre ni nada. Ya, pero se entiende la idea, ¿cierto? Me alcanza para esto, pero les quiero decir que mirando técnicamente el equipo nacional, para la época, físicamente, para la época, la personalidad para la época, poniendo en relieve que quién va a ser la identidad de un pueblo, ¿quiénes son? El pueblo, las personas. Por lo tanto, la identidad de Chile son los jugadores. Les puedo decir que hoy día se ve bonito salir jugando. Elías Figueroa lo puede hacer, pero 1000 veces. En esa época que nadie lo hacía. Extraordinario. Mario Soto también. Extraordinario con los pies. Lo mismo René Valenzuela. O sea, stopper, uno admiraba a Gary Medel porque iba encima. Demostró en este partido, no existió. Fue tanto que este centro delantero fue sustituido en el entretiempo. A ese nivel. Y René Valenzuela igual se daba la posibilidad de cuando tenía balón, jugaba y se acercaba al medio campo. Lizardo Garrido, o sea, puede llegar arriba, desbordar, se sacaba un jugador, 2 jugadores sin ningún problema. Vigorra por el otro lado izquierdo. Moscoso, jugadorazo. Por el lado, con una zurda espectacular. Sandrino Castic, goleador. Pato Yáñez, que hace poquito, ¿cierto?, fue reconocido en el Valladolid. Jugadorazo. Marcaba diferencia en Europa. Jugando contra el Barcelona, jugando contra el Real Madrid. En España su velocidad era imparable. Su técnica también, su capacidad técnica para poder llevar. Absolutamente. En el medio campo, Rodolfo Dubó jugaba harto. Y Bombalé, Eduardo Bombalé, que bueno, Eduardo Bombalé, más allá de esta época, también fue un personaje que merece también todo el respeto. ¿Les puede gustar o no puede gustar? El personaje. Pero véanlo jugar. Todos decían que era tronco, que era malo. O sea, un volante defensivo. Comparémoslo con otro momento de Chile. Clarence Acuña, volante defensivo. Hoy en día Rodrigo Echeverría. Mucho más técnica. Miren, hay jugadas, vamos a ver algunas jugadas, donde Bombalé pide todos los balones en la salida, se desmarcaba para poder jugar de atrás. Entonces, para concluir, yo pudiese decir que esta selección chilena era lo que había y tenía que jugar defensivo. No. Para mí, alguien puede decir lo contrario, para mí, categóricamente, este Chile podía jugar de visita, porque después vamos a analizar partidos de local.
porque también cambiaba. Exacto. Pero dejémoslo para otro capítulo. De visita, perfectamente podía jugar presionando arriba, con la posesión de balón, sometiendo al rival, con esta calidad de jugadores en esa época. Por lo tanto, quiero reivindicar, humildemente, ¿cierto? Si es que alguna vez alguien se quedó con el concepto de que ese Chile que gana con ese arranque del Pato Yáñez, que no fue el único, gana 1-0 en calidad de visita, y que significa prácticamente sellar la clasificación para España 82. Gracias, Mario, por ese tremendo análisis con respecto a eso. Y yo me recordaba también, claro, uno piensa, o se nos ha hecho pensar quizás en los medios de alguna forma, y que tienen razón, tú mismo nos has mostrado que era un equipo más defensivo, Sí. pero hay matices también, Mario. La identidad, como mencionamos, no es completamente fija. O sea, Santibáñez partía de ese esquema más defensivo, pero no era que el equipo no atacara, o que no podía atacar, o que en algún momento no atacó. Siempre había una base, pero Santibáñez no era tan fijo o tan de alguna manera estructurado, que uno pensaría es defensivo. Como dijiste tú, tuvo todo el equipo atrás los 70 minutos hasta el gol de Pato Yáñez, y hubo un pelotazo y el Pato Yáñez corrió y hizo el gol. No, en el partido no fue así, aunque había una concepción defensiva de Santibáñez que en su filosofía del fútbol así lo afirma, pero hay otras cosas y hay otras estructuras y hay otros significados en cuanto a eso. Entonces podemos ver que la identidad, como tú dijiste, resignificar a esos jugadores y a ese entrenador, que no era solo poner 10 jugadores de la mitad de la cancha para atrás, sino también había un esquema y también había un desarrollo de juego, como tú nos has mostrado, que va más allá de poner esos 10 jugadores de la mitad de la cancha para atrás, Mario. Sí, y solamente para cerrar, todo tiene explicación cuando se analiza. Ahora, las explicaciones pueden ser perfectas, correctas, 100%, 80%, 10%, pero hay y la explicación es el esfuerzo que hacemos. ¿Por qué le costaba mayoritariamente a Chile en este esquema? Porque cuando la recuperaba Bombalé, ¿cierto? En este sector, derecho, ¿cierto? Centro derecho, así como siempre, defensivamente dicen que hay que pasar todo de la línea de la pelota para defender. Ofensivamente hay que pasar sobre la línea de la pelota. Y a este Chile, en estos contextos de visita, le costaba tener jugadores delante de la línea del balón. Solamente se encontraba Patricio Yáñez y Sandro Castec, que obviamente sucumbían la mayor parte de sus duelos ante la defensa paraguaya. Y esa es la explicación. Por lo tanto, creo que con eso podemos demostrar claramente lo que fue ese partido ante Paraguay. Y obviamente, como dijimos que íbamos a comparar, vamos a ir rápidamente entonces con otro partido de Chile. Lo mismo, Paraguay los blancos, Chile los rojos. Ahora nos vamos al 6 de junio del 2009, ¿cierto? El inicio de la famosa generación dorada con Marcelo Bielsa. Había expectación también, Mario, en ese... Absoluto. De repetir esa hazaña. En los medios siempre nos decían que este equipo parecía que tenía esa personalidad también, que tú también lo notaste ahí. Sí. Y que podía este equipo, quizás otras generaciones no, pero esta generación, ir a ganar a los paraguayos. Así es. Entonces, Marcelo Bielsa, vamos rápidamente con la alineación, Martín, porque ya está más en la memoria colectiva, como decía. Claudio Bravo en portería, Waldo Ponce de líbero, Jara y Medel. O sea, 3 centrales igual. Y el 81 igual 3 centrales. Entonces, otra cosa para aprender. Los sistemas de juego, entonces, todos se esfuerzan con los números, con cuánto van a jugar. Oye, ¿cómo van a jugar? Pues lo más importante, 4-3-3. Ah, no, bien, ofensivo. No, pues si no tiene que ver con eso. Esto es una instalación básica, ¿cierto? Inmóvil, como tenemos nuestra pizarra que nos ayuda acá. Pero después echa a andar el balón y ya cambió todo. Y ya las posiciones, si bien tienen un retorno defensivo, pero en lo ofensivo, en la medida que el técnico disponga de comportamientos tácticos, es libertad. Por lo tanto, 3 en el fondo. Por los costados tenemos a Jan Bosellur por la izquierda, Carlos Carmona, me recuerdo que Isla estaba suspendido, ¿cierto? Después tenemos en el medio campo Estrada, ¿cierto? Estrada acá. Tenemos a Matías Fernández delante de él,
Era un 3-3-1, Matías Fernández, 3, Alexis Sánchez de extremo por derecha, donde empezó la sociedad con Isla, que nos acordamos mucho. Por izquierda tenemos a Mar González y centro delantero, el goleador de esta clasificatoria, exacto, ni más ni menos, Humberto Suazo. Exclusivo. Por lo tanto, ya estamos en otro contexto, ¿cierto? Ya más cercano a lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? 2009, ya con las reglas con las que tenemos prácticamente igual a las de ahora. ¿Había internet? Había celulares, había internet, sí. Qué bueno mencionar. Pero sin duda, aquí cambió porque, es que es mejor Bielsa que Santibáñez. Cada uno interpreta como quiera, pero sí, yo reconozco que esta es otra forma de ver el fútbol, por lo tanto, ¿a qué juega Chile? En búsqueda de la identidad. Aquí nuevamente la Federación de Fútbol de Chile, la NFP, no tengo nada contra, y da lo mismo quien sea el presidente. O sea, estoy hablando como una materia de Estado. Cuando se habla de materias de Estado, a eso me refiero. Que independiente del presidente de turno, tiene que ver con una estructura de cómo juega Chile. Y que el técnico quiero que se identifique con esa forma de jugar y haga jugar al equipo eficientemente a partir de esa forma. Bueno, Bielsa, en este partido, presionando a Paraguay desde un inicio, parecido a lo que hizo Chile el 81, la diferencia es que aquí perduró en el tiempo. Aquí donde hay muchos jugadores delante de la línea del balón, ofensivamente. Cuando decíamos que Bombalé recibía acá, si Bombalé recibiera el balón, en esta generación tenía ya Isla pasando. En la anterior tenía a Lizardo Garrido, que no lo dejaban pasar mucho. Tenía con qué pasar, tenía mucho con qué pasar, pero no lo dejaban pasar mucho. Ahora Bombalé hubiese tenido con quién jugar. Y con ese pie que tenía, aporte. Delante, si quería, tenía a Alexis Sánchez. También tenía a Suazo, y delante no hubiese tenido a Dubó al lado. Hubiese tenido a Matías Fernández delante. Y hay que tirársela a Matías Fernández. A ese Matías Fernández, físicamente, muy bien, eludía 1 o 2 rivales. Entonces, todo eso hace cómo yo voy sometiendo al rival, cómo voy ganando en la medida que tengo jugadores disponibles para enlazar, para hacer circuitos de pases, y además en los duelos son buenos, porque así como se la dan a Alexis Sánchez también, y cuesta quitársela, bueno, al Pato Yáñez igual. La diferencia es que Alexis tenía con quién descargar, tenía un par de opciones. El Pato Yáñez le costaba buscar las opciones, entonces era prácticamente más individual todavía. Pero insisto, algo similar, en ese sentido también, de un extremo derecho desequilibrante. Entonces, aquí es donde está la pequeña gran explicación. ¿Y qué pasaba cuando Chile perdía el balón? ¿Corrían todos para atrás como el 81? No corrían todos para atrás. Entonces, aquí es donde la forma defensiva, o sea, cuando Chile ahora no tiene el balón, ¿qué hace? Presionan el lugar, no deja salir, cerrando líneas de pase, adelantando, equipo corto, ¿cierto? Vamos a equipo corto, acercándonos allá, ¿cierto? Cosa que los paraguayos también tengan que replegarse, y vamos a luchar acá. Y con buen pie, porque se ponía... había que demostrar el buen pie, lo tenía el buen pie porque entrenaba Bielsa, mucho trabajo de control y pase, mucho trabajo que le permita la repetición, movimiento entre ellos para confundir a los rivales. Bueno, también entrenó de esa forma, así como Santibáñez en esa época, con esos medios, con esa forma de ver el fútbol, que podemos profundizar también en eso, porque se entrenaba, el método de entrenamiento era distinto a lo que se ocurre ahora. Antes se entrenaban como atletas, porque eso era lo que había, donde el PF era preponderante y le hacían como un atleta, como atletismo. Y es totalmente distinto. Hoy día se entrena de una manera colectiva, porque el fútbol involucra otras cosas. Bueno, Bielsa también preparaba a su equipo de esta forma, para que sea capaz en espacios reducidos tener el balón y mucha gente que va avanzando. Una de las cosas que yo he encontrado extraordinario de esta selección para aprender es que, por ejemplo, si un jugador de Chile tenía el balón acá y este jugador va pasando, el balón iba. Y eso le daba un ritmo al partido simple. 1, 2, toque al balón, vamos hacia adelante. Y siempre con jugadores por delante de la línea del balón. Entonces hace difícil para los rivales tratar de capturarlo, porque en el momento que ya lo vienen a marcar aquí, ya el balón no está aquí. Está más adelante. Y a Bielsa siempre le pasa que los equipos rivales, en un principio, sufren esta forma de jugar. ¿Por qué? Tratan de jugarle de igual a igual. Claro. Y no pueden.
En general, hay equipos que por supuesto por el nivel técnico individual de los jugadores y físico, por supuesto que pueden. Pero cuando ya se dan cuenta que no pueden, de igual a igual, empiezan a retroceder. Y ahí recordemos que también a Chile le costó ganar partidos, se generaban muchas opciones, pero como los equipos rivales retrocedían tanto, le costaba. Por lo tanto, también a lo mejor ahí también se reconoce que a veces defenderse es un argumento válido dentro del fútbol. Pero en busca de la identidad, ¿a qué juega Chile? En el día de hoy, Paraguay, Chile, ¿cierto? 0 Paraguay, 1 Chile, el 81. Paraguay, Chile, el 2009, ¿cierto? 0-2. Chile. Chile gana los dos partidos de manera distinta, pero yo vuelvo a poner en relieve la importancia de los jugadores, independiente de la época, y por lo tanto, donde me quedo con la tristeza, ¿cierto? O con a lo mejor la duda, o decir cómo nadie ha trabajado esto, de decir cuál es la identidad de Chile, porque la materia prima está. La identidad del fútbol chileno. Entonces, en estas dos expresiones, elijan. Eso es lo que queremos. Y opinen, por supuesto. Por supuesto que alguien puede tener más antecedentes, puede revisar con ojos nuevos, como digo yo, estos partidos antiguos, ¿cierto? Pero que para los que les gusta el fútbol van a adquirir una riqueza porque se mira distinto. Se mira distinto y se aprende mucho en este tipo de partidos que ya pasaron, pero que no están vivos. Están vivos y nos ayudan a construir la identidad. Así es. Mario, y para ya ir cerrando con este episodio, yo quería también mencionarte algo antropológico con respecto a la cultura. Que a veces cuando hacemos un estudio, o los antropólogos hacen un estudio quizás de aquí de esta misma sociedad o de algún grupo social en específico, lo que buscan es ampliar el universo del discurso humano, que se dice. Entonces aquí nosotros estamos ampliando ese universo que conocemos de Chile, lo estamos ampliando, se lo estamos mostrando a ustedes también, para que puedan verlo. Y en esa ampliación, claro, este partido del 81 pasó hace más de 40 años, pero ese partido está efectivamente, sucedió históricamente, tenemos los registros, y a pesar de que pasó hace 40 años, claro, hoy en día no sería lo mismo, pero también ese registro se amplió y nos permite aprender de ese año de 1981. Y como dijo Mario, hay riqueza muy importante y jugadores muy, muy buenos técnicamente y muy importantes también en el medio, que hay que de alguna manera resignificar y revalorar también. Así es, Martín. Creo que para este episodio tenemos abundante opinión, ¿cierto? Para que quienes se dieron la paciencia, esperamos que no se hayan aburrido, puedan también conectarse en el próximo episodio. Así es que hasta una próxima oportunidad, Martín. Nos despedimos, ¿cierto? Nos despedimos aquí. El primer capítulo de la serie. Vienen más.